Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad quería mostrarles un video sobre algunas señales que debes tener en cuenta para poder cambiar de trabajo. Por ejemplo, en el caso nuestro como ingenieros civiles, siempre cuando salimos de la universidad el gusto nuestro es salir a trabajar y poder desempeñar de un día para otro un cargo importante, pero no es así. A veces uno como novato, cuando recién se gradúa y sale de la universidad, siempre es bueno salir a buscar algún empleo y adquirir experiencia en un principio. A medida que va avanzando el tiempo, ya va adquiriendo más experiencia, entonces uno ya puede buscar un trabajo mucho mejor, de más responsabilidad, pero mejor pago. Pero ¿qué pasa? Hay veces que uno entra a trabajar a algunas empresas pero no se siente a gusto y tiene que evaluar a ver si seguir trabajando o es mejor retirarse, tanto por beneficio psicológico, de salud, para nuestro propio bienestar, y también como crecimiento profesional dentro de la empresa. Bueno, miremos cuáles son las señales que debes tener en cuenta para cambiar de trabajo. Indicativos generales que hay que tener presentes. Por ejemplo, tenemos que la falta de satisfacción o motivación es muy importante. No te gustan las actividades que realizas. Resulta que alguna vez en alguna empresa que yo trabajé, arranqué firmando el contrato, y dentro del contrato pues hay algunas funciones que uno tiene que desempeñar. Pero ¿qué pasó? Comenzó el trabajo y resultó que esas funciones, que eran más o menos 10, se aumentaron como a 20 o a 30. Dentro de las funciones, como ingeniero residente que tenía que desempeñarlo dentro de la empresa, o como ingeniero administrativo, me colocaban a veces, porque había falta de personal, a buscar materiales para la obra, a hacer cotizaciones, me colocaban a hacer licitaciones, me colocaban a veces a manejar un personal que estaba dentro de la empresa que no tenía nada que ver con la parte constructiva, que era mi responsabilidad. Me colocaban a veces a hacer algún tipo de mantenimiento de computadoras. Eso era una mezcla de funciones que se aumentaron de manera exponencial, aparte de las que ya había firmado. Entonces eso me puso a mí a pensar y dije, no, pues en esa parte no te gustan las actividades que estás realizando, y aparte me estaban presionando para que cumpla las funciones que en realidad tenía que ver o que me había comprometido a hacer dentro del contrato. También el salario no se ajusta a tus necesidades. Muchas veces cuando uno quiere trabajar, cuando es novato, pues tiene que adquirir experiencia. ¿Qué pasa? La experiencia se la adquiere a veces en empresas donde el salario no es muy bueno, ¿no? Cuando uno quiere adquirir experiencia, pues arranca a trabajar en lo que lo pongan, siempre y cuando tenga que ver con la parte constructiva, en la parte de ingeniería civil en nuestro caso. Bueno, en alguna otra profesión pues también toca que arrancar haciendo varias actividades que hacen de que uno profesionalmente crezca. Entonces ahí es que uno tiene que mirar qué salarios que le van a pagar. En el caso de un ingeniero civil como nosotros aquí en Colombia, en el año 2023, el salario para un ingeniero recién graduado que tenga unos 2 o 3 años de experiencia oscila entre 1.800.000 y 2.200.000. Si tú miras que ese salario está por debajo de ese rango y no te gusta, entonces desde un principio uno dice, no, muchas gracias, paso por esta vez para trabajar en esta empresa. Pero si tú miras que ese salario es conveniente para ti porque tienes algo de experiencia, unos 2 años, entonces sí aceptas un salario entre 1.800.000 y 2.200.000. También podemos ver que no te felicitan cuando haces bien tu trabajo, más bien solo te regañan cuando cometes errores. En esas empresas por lo general uno sale a trabajar alguna obra que le pongan, o a hacer alguna actividad, algún empleo que le toca una función dentro de la empresa. En el caso mío como ingeniero civil, yo me he encontrado con jefes que son déspotas, que son mal geniados, que les gusta regañarlo a uno a veces delante de los mismos trabajadores, y eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, a veces, valga la palabra, lo humillan a uno, lo hacen sentir mal. Uno tiene que tener fuerza de voluntad y tiene que tener un poquito de carácter. El carácter uno lo forja es a medida que pasa el tiempo en el trabajo
hay que tener más bien es fuerza de voluntad para tratar de aguantar y salir adelante. Uno trabaja de la mejor forma posible, pero a veces los jefes llegan a mirar únicamente los errores que hay dentro de la obra, más no miran las cosas buenas que también uno puede realizar. Eso hay que analizarlo muy bien y mirar a ver qué pasa en esa situación. También podemos mirar que hay ausencia de oportunidades de crecimiento. Cuando es una empresa muy pequeña, no se mira la facilidad de crecimiento profesional debido a que no hay mucho personal ejerciendo actividades tanto de mano de obra calificada y no calificada. Yo también tuve alguna vez la oportunidad de trabajar en una empresa pequeña y resulta que en esa empresa pequeña únicamente estaba el gerente y debajo del gerente estaba yo como ingeniero residente de obra o a veces como ingeniero administrativo, y por otro lado había una contadora, una trabajadora social, ¿sí? Y resulta que en esa empresa yo llegué a trabajar, duré más o menos trabajando como un año, pero no miraba que había oportunidades de crecimiento porque la verdad la empresa era muy pequeña, no había oportunidades de crecimiento. Entonces la determinación mía fue trabajar un año, adquirir experiencia, pues gracias a Dios pues pude trabajar también, ganar un sueldo más o menos bueno y tomé la determinación para cambiar de empleo o cambiar de empresa mejor, donde haya más crecimiento profesional. Entonces también hay que tener en cuenta lo que se llama el ambiente laboral. Hay ambientes laborales que son tóxicos. A veces los compañeros de trabajo no colaboran. Resulta que una vez sabe estar trabajando en alguna actividad, en algún proyecto, a veces se trasnocha, horas extras, hace investigaciones, se esmera uno por trabajar, pero el compañero, la verdad a veces del 100% de que te debe de colaborar, solamente a veces colaboran el 20 o el 30% y el 70% se lo dejan a la persona que está, más bien son como medio recostados, ¿no? Entonces ahí los compañeros de trabajo no colaboran dentro de los proyectos y eso es malo. Hay comentarios malintencionados y chismes. En las empresas siempre, cuando son grandes, hay empresas donde se hacen corrillos. O sea, ¿qué quiere decir los corrillos? Son grupos de los mismos trabajadores que se ponen a conversar de qué hicieron el fin de semana, que ve que que el otro compañero tuvo pelea, se peleó con la novia o con la esposa, y vainas que no tienen nada que ver con el grupo de trabajo, sino que se ponen a hacer comentarios malintencionados, y eso es maluco dentro de una empresa porque hay un ambiente laboral como malo, bajo y tóxico. También el compañero de trabajo quiere llevarse todos los criterios y felicitaciones, dejando en ridículo al que trabajó con él. Y esa es otra falencia que se encuentra mucho dentro de esas empresas. Hay compañeros que siempre quieren buscar y ganarse el crédito de las labores o de los trabajos que se han realizado, y cuando hablan con el jefe ni siquiera nombran al compañero que estuvo con él haciendo el proyecto. También están los jefes que regañan por todo, y en público lo más grave, que regañan, pero no dan felicitaciones cuando se realizan el trabajo de forma excelente, y siempre regañan y buscan falencias y buscan errores y hablan duro, lo más grave. Distinto que hablaran de una forma suave o lo llevaran, digamos, a la oficina: mire, usted tuvo este problema aquí, hay este error, o estamos perdiendo plata por X y motivo, sino que van y lo divulgan y lo hablan delante de todos. ¿Y qué pasa? Esos jefes son tóxicos. ¿Por qué? Porque creen que regañándolo al profesional en delante de los demás van a coger miedo y van a trabajar mejor, y muchas veces es todo lo contrario. Eso es malo. A veces los jefes solo tienen en cuenta a un trabajador en particular y a los demás los ignoran. ¿Por qué? Porque hay algún trabajador que es el que anda pegado del jefe, el que le maneja el carro, el que le limpia el carro, el que le dice todo lo malo que está ocurriendo de la empresa. Entonces se vuelve como una persona que anda para allá y para acá detrás del jefe. A veces no ganan los puestos o no se quedan con los méritos, no por trabajo sino por amistad, digamos, en este caso. Y siempre hay un trabajador recostado hacia los jefes y no labora como debe ser, debido a que tiene protección por alguno de los patrones o jefes. Por ejemplo, algún jefe
le gusta andar siempre con el mismo empleado, para arriba y para abajo, que lo acompañe a visitar las obras, o que lo acompañe a pasar revista, o que lo acompañe a hacer ciertas labores que no tienen nada que ver con las funciones dentro de una empresa, y ese jefe siempre va a terminar protegiendo al empleado que anda recostado junto con él, y eso hace de que el ambiente laboral sea tóxico dentro de la compañía. También hay la falta de equilibrio entre la vida laboral y la personal. Muchas veces se llevan los problemas del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y eso está mal. Lo que uno tiene que hacer es, cuando haya inconvenientes dentro de la empresa, esos problemas solo hay que dejarlos dentro de la empresa. Y cuando hay problemas o inconvenientes dentro del hogar, o inconvenientes personales, esos hay que dejarlos única y exclusivamente dentro de la parte familiar, y no combinarlo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque eso se vuelve un problema insoportable tanto para los compañeros de trabajo como para uno mismo, porque incluso lleva hasta una depresión. Las jornadas laborales no se respetan y se sobrecarga de trabajo al profesional. Muchas veces las empresas no reconocen las horas extras, y eso pasa así siempre. Hay muchas en compañías el horario laboral, por ejemplo aquí en Colombia, es de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, pero muchas veces tengo que trasnochar o pasar más de la hora normal tratando de acabar algún proyecto que tenga que entregarlo rápido, y esas horas extras no se las van a reconocer en esas empresas. No en todas, no, en unas sí reconocen, son bien legales, en otras no. Los jefes llaman a pedir favores en horas no laborables. Eso también es maluco. ¿Qué pasa? Uno después de un horario laboral no debe por qué seguir recibiendo llamadas del jefe para que se ponga a pedirle servicios de trabajo. Por ejemplo, a veces lo pueden estar llamando a las 9, 10 de la noche y uno está acostado descansando. Tiene que prender el computador para ponerse a buscar lo que le está pidiendo el jefe. O a veces un sábado por la tarde, un domingo, o un festivo que uno está descansando y que se merece a veces descansar, porque en realidad las rutinas de trabajo son bien agotadoras. Uno se merece un descanso, pero llega el jefe y lo llama. Entonces esos jefes piden favores en horas no laborables, y eso es malo también, a no ser que sea algún favor ya muy urgente que necesite a las carreras, pero por lo general eso no es conveniente. Y no respetan las vacaciones. En esas empresas hay muchas veces de que hay vacaciones. Por ejemplo, aquí en Colombia dan 20 días de vacaciones por año de trabajo, y uno a veces se programa, digamos, en junio a unas vacaciones, o en diciembre, pero muchas veces en esas empresas no dan las vacaciones cuando uno quiera, sino cuando ellos ven conveniente. Uno a veces programa vacaciones porque de pronto los hijos de uno salen a vacaciones a mitad de año del colegio en diciembre, pero a ellos no les importa a veces ese tipo de vacaciones, sino que es cuando ellos ven conveniente y cuando hay ya menos carga laboral. Y eso también depende mucho del jefe o del gerente de la empresa. Cuando son buenas personas, pues buscan un reemplazo para uno y uno puede salir. Cuando son jefes mal, digamos, que no son tan buenos, entonces no respetan las vacaciones y no les importa, les dan cuando ellos ven conveniente. Ahora sí, miremos que no tener claro las funciones ni los objetivos. Cuando uno empieza a trabajar en una empresa, uno firma un contrato con X, Y funciones, pero muchas veces lo sobrecargan de trabajo al profesional, lo colocan a realizar actividades con varias responsabilidades al mismo tiempo. Esto hace que el trabajador cometa errores. ¿Qué tal, por ejemplo, uno como ingeniero civil lo ponen a hacer cálculo de estructuras, hacer los planos, hacer el plano eléctrico, lo ponen a veces, el plano hidráulico, el plano de acueducto y alcantarillado, y más encima ir a la obra o a obras que lo ponen a hacer, a manejar 3-4 obras? Entonces lo sobrecargan de trabajo. ¿Y qué pasa? Uno termina cometiendo errores, y ahí sí llega el jefe a uno a reclamarle y a llamarle la atención en delante de los demás compañeros, y no mira lo bueno que uno hace, sino lo más malo. Eso es otro inconveniente. Y uno, ¿qué es lo que tiene que hacer en este tipo de
de ambientes laborales. Cuando uno es nuevo, lo que uno lo hace forjar es tener un carácter duro y un carácter profesional para saber aguantar hasta qué punto uno puede llegar dentro de una empresa y para saber evaluar, ¿no?, el análisis del trabajo que uno está desempeñando. Cuando uno es nuevo también aprende a tener experiencia, pero cuando uno ya lleva un poco más de tiempo de trabajo, esto hace de que uno mire más la salud de la persona más que el beneficio de la empresa. ¿Por qué? Porque uno se termina enfermándose muchas veces por tanta presión laboral y eso a veces la salud pasa factura. Entonces mucho cuidado con eso, amigos, y tengan muy presente estos temas que les he mostrado para que ustedes puedan evaluar de una forma más satisfactoria su empleo en estos momentos. Y siempre tener una mentalidad positiva para poder tener metas a largo plazo mucho más grandes y poder sobrellevar este tipo de trabajos que se pueden presentar en alguna otra ocasión. Muy bien, amigos, ya estamos hablando en una próxima oportunidad. Les deseo muchos éxitos. Chao.